El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Mi nombre es Tania Coronado y soy pastora colaboradora en CFN Coacalco. Y es un gusto para mí el poder compartir contigo la palabra de Dios, el poder estudiar juntos la palabra de Dios. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 1. Y vamos a leer los versos del 1 al 9, dice la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová hablaba a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias porque podemos estudiar acerca de tu palabra. Yo te ruego que tu Espíritu Santo esté abriendo y preparando el corazón de cada una de las personas que puede estar oyendo este mensaje, y que, Padre, tu palabra dé fruto y fruto abundante en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y el tema del cual te voy a hablar, y así como lo leímos en la escritura, el título de esta porción de la palabra dice: preparativos para la conquista. Y el tema es preparándonos para la conquista. Todo el capítulo 1 de Josué nos narra todo lo que sucedió después de la muerte de Moisés y cómo Dios dio la dirección a Josué para lo que venía por delante, porque él y el pueblo entrarían a una nueva etapa. Y es que aunque Dios ya anteriormente les había dado la promesa de la tierra prometida, ellos tenían que luchar, había que derrotar a los enemigos y había que pelear para poder poseer aquellas promesas de las cuales Dios les había dado. Josué tenía una tarea por delante y esta era conquistar. Y cada uno de nosotros, de manera personal, yo creo que Dios nos ha regalado promesas, nos ha regalado sueños, nos ha regalado metas, objetivos, visiones, sobre las cuales nosotros tenemos que caminar, y tierras en las cuales nosotros tenemos que conquistar, tenemos que pelear y tenemos que conquistar. Y fíjate, la palabra conquistar como tal significa ensanchar, agrandar, multiplicar, ganar terreno, apoderarse de un lugar. Y también encontré esta definición que me gustó mucho y dice: obtener algo con esfuerzo y trabajo. Obtener algo con esfuerzo y trabajo. Cada uno de nosotros tenemos un objetivo por delante y Dios nos ha regalado una promesa. Y yo quiero que tú puedas tener en mente que el cumplimiento de esa promesa va a hacer que nuestra vida sea plena,
Cuando tú y yo podamos ver las promesas cumplidas, cuando tú y yo vemos que los propósitos de Dios se van cumpliendo en nuestras vidas, cuando tú y yo podemos constatar con nuestras manos, con nuestro corazón, con nuestro espíritu, que lo que Dios ha hablado se va haciendo realidad, entonces nosotros vamos encontrando esa plenitud, vamos encontrando esa satisfacción. El gozo de nuestras vidas está en que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios y está en que nosotros podamos alcanzar los propósitos de Dios. Y lo que sucedió con Josué nos enseña cómo es que podemos alcanzar nosotros las victorias espirituales, alcanzar los objetivos que Dios tiene para nosotros y las promesas que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros, porque como te decía, cada uno de nosotros tenemos planes, propósitos y promesas que Dios ha planeado y ha soñado específicamente para ti y para mí. Y veíamos en un inicio que este capítulo habla de los preparativos para la conquista. Y cuando nosotros estamos hablando de un preparativo, es algo que se anticipa, es algo que se dispone o se arregla para un fin determinado. Y yo cuando estaba pensando en todo esto decía, a ver, cuando nos hemos cambiado de casa o cuando nos preparamos para un viaje, el tener todo listo, el hacer las maletas, el preparar tu mudanza, el alistar todo lo necesario para salir de casa, para salir de un lugar, tiene todo un reto, ¿verdad? Tenemos que ver a qué lugar vamos, porque dependiendo del lugar al que vamos, por ejemplo, si vas de vacaciones, pues o necesitas bloqueador solar y gorro o necesitas chamarra, dependiendo del lugar al que nosotros vamos a ver, vamos a visitar o vamos a mudarnos o vamos a cambiarnos, dependiendo del lugar, es lo que nosotros podemos pensar que vamos a utilizar. Y cuando hablamos de preparativos, son una serie de cosas que nosotros tenemos que contemplar antes de comenzar a avanzar. Y en base a estos versículos que leímos, yo veía ciertos aspectos que Dios considera como los preparativos para antes de comenzar la batalla. Y lo primero es, escucha los planes y la voluntad de Dios. Escucha los planes y la voluntad de Dios. En el versículo 1 dice, y Jehová habló a Josué, hijo de Nun. El primer paso que tú y yo tenemos que dar para poder conquistar es pasar tiempo en intimidad con Dios, donde tú y yo podamos escuchar qué es lo que Dios está hablando, donde tú y yo podamos discernir lo que Dios nos está indicando, derecha, izquierda, azul, blanco, norte, sur, las indicaciones específicas de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos y hacia dónde vamos a caminar, porque si tú y yo comenzamos a avanzar sin un objetivo, nos vamos a desviar, nos vamos a cansar, nos vamos a conformar, nos vamos a desanimar. Pero cuando tú y yo podemos haber recibido la dirección de parte de Dios, la visión de parte de Dios, las indicaciones de parte del Señor, entonces podemos ir derechitos hacia donde Dios nos está mandando. Y lo primero aquí es, Jehová habló a Josué. Amados, lo primero que tú necesitas para avanzar hacia tu conquista es que Dios te hable, que Dios te guíe, que Dios te dé dirección, que Dios te dé fortaleza. ¿En dónde? En ese lugar secreto, en ese lugar de intimidad, en ese lugar de su presencia. Ahí es donde nosotros podremos escuchar la voz y el consejo de Dios. Segunda parte de la preparación de Josué. Lo vemos en el versículo 2. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. ¿Ustedes creen que Josué no sabía que Moisés había muerto? Pues claro que lo sabía. ¿El pueblo no lo sabía? Sí, claro que lo sabía.
Pero yo puedo contemplar esta porción de la escritura como que Dios le estaba diciendo a Josué, o sea, ya Josué, sí, Moisés ya murió, esta etapa ya se cumplió, ahora viene una nueva etapa. No era que Dios no pudiera entender el dolor o el luto, el duelo que estaba experimentando Josué, pero Josué tenía un largo y tremendo reto por delante y era terminar lo que Moisés había empezado. Y el Señor Jesús le decía, renuévate, deja lo que quedó atrás, deja de estar pensando en lo que ya pasó, en lo que pudo ser, en lo que alguna vez fuiste, en todo lo que te hicieron, en todo lo que viviste, en todo lo que has sufrido. Deja eso atrás y ve hacia adelante. Pon tu mirada en lo que Dios está hablando, que viene hacia adelante. Tenemos que dejar la tristeza, tenemos que dejar la ira, tenemos que dejar el pasado para poder mirar lo que Dios nos está poniendo delante. Y unido a esto, Dios le dice, ok, Moisés murió. Ahora pues es así como, acciónate, adelante. Ahora pues, levántate. Y con este término, la idea que la palabra nos da es salir de una posición cómoda y de quietud, El reto era grande. Moisés ya había muerto. Israel no era un pueblo fácil ni pequeño y Dios le estaba diciendo, ahora te toca a ti, Josué. Y le dice, cruza este Jordán. El Jordán, amados, representaba esos límites por donde habían estado, los límites de 40 años en el desierto. El Jordán era la frontera entre esos 40 años de desierto y la tierra prometida que estaba delante de ellos. Si ellos no cruzaban el Jordán, no iban a poder conquistar Canaán. No iban a poder conquistar Canaán. Josué estaba en una posición difícil y estaba en un tiempo de luto y posiblemente pudiese haberse sentido desconsolado, derrotado, triste, dudoso, pero Dios le estaba diciendo, levántate, Josué, es tiempo de luchar, es tiempo de activarte, cruza este Jordán. Y les recuerda, pasa esto, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les he dado. Y le empieza a dar una serie de promesas, recordándole todo el territorio que Dios les había prometido, que ya había pactado con ellos, que ya les había consagrado y ahora solamente ellos tenían que pelear. Y no iban a pelear solos, Él les estaba prometiendo, que Él les haría frente, que Él estaría con ellos. Pero tenían que tomar esa actitud, cambiar esa postura de comodidad, de estar sentados, de estar pasivos, para comenzar a luchar y tomar lo que Dios les tenía por delante. ¿Qué es para ti y para mí ese Jordán? Ese límite, esas barreras. A lo mejor la economía de nuestra casa, la falta de una pareja, y puede ser la soledad que se ha convertido en nuestro desierto. Las heridas del pasado que no nos dejan avanzar porque no las hemos podido soltar. Que tuvimos una infancia dura, triste, dolorosa. O tal vez puede ser el pecado, una enfermedad, el rechazo, la actitud de tus hijos y tu esposo o tu esposa hacia ti, de tus padres, de tu familia. No sé cuál sea la situación, cuál sea ese límite que nos tiene a lo mejor quietos en el suelo y sin poder cruzar ese Jordán, pero necesitamos levantarnos, ponernos en pie, activarnos y cruzar, poner nuestros ojos en la dirección correcta. Y este sería el siguiente paso. Una vez que te levantas, enfoca tu mirada. Desde el versículo 2 hasta el versículo 4, el Señor les está diciendo todo lo que tienen por delante y en qué tienen que poner sus ojos, lo que Dios ya les había prometido. No en los gigantes, no en todo lo que han sufrido, no en todo lo que vivieron en Egipto, sino en lo que Dios tenía para ellos.
por delante. Enfocarnos a la tierra prometida que Dios tiene para ti. A veces el sufrimiento nos ha hecho olvidar lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha hablado. A veces el estar pensando en el éxito ajeno, en lo que el mundo dice que es el éxito, en un carrazo, en la mejor tecnología, en tener hijos, en tener marido, en tener esto, en tener lo otro, nos desenfoca de lo que realmente Dios desea para nosotros. Y no te estoy hablando de una actitud de conformismo, de, ay, pues sí, aquí me quiere tener el Señor. No, sino que el éxito, amado, yo te decía al principio, la plenitud la vamos a encontrar en el cumplimiento de las promesas de Dios. La plenitud, el éxito realmente satisfactorio lo vamos a encontrar en hacer la voluntad de Dios. Y para esto tú y yo tenemos que enfocar nuestra mirada en el objetivo correcto y con los pies firmes en Cristo. Y una vez que nos hemos enfocado y una vez que nos hemos perfilado y que sabemos hacia dónde tenemos que correr, entonces ahora sí, Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. El Señor lo repite a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente sé valiente. Le reitera, lo único que tienes que hacer es confiar en mí. Descansar en mí, confiar en mi palabra, confiar en mis promesas, confiar en que yo estoy contigo. En que no pongas tu mirada en el problema antes que en tu Dios. En que no pienses, es que es tierra de gigantes, es que está dificilísimo, es que nunca me lo van a dar, es que no tengo la capacitación. Todo lo podemos cuando el Señor está de nuestro lado. Cuando Él nos abre una puerta, no hay quien la cierre. Pero tú y yo solamente tenemos que creer. Que no nos pase como a los espías que fueron enviados, que pusieron sus ojos en la realidad y el temor los hizo que se quedaran en el desierto durante 40 años hasta que a ver si su fe era acrecentada. Pero tú y yo tenemos que creer y confiar en que Dios está con nosotros a donde quiera que vayamos. El Señor le estaba diciendo, sí, habrá enemigos, pero nadie te podrá hacer frente porque yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Y el último punto, cuídate de hacer conforme a la ley de Dios. Este es el último preparativo del cual te quiero hablar. Obedece la voluntad de Dios. Guarda la santidad del Señor. Cuida tus ojos, cuida tus labios, cuida tu corazón, cuida lo que ves, cuida lo que escuchas, cuida el consejo al cual prestas atención, cuida a quien dejas que entre en tu corazón y sea influencia sobre tu vida. Escucha la voz de Dios, escucha el consejo de Dios, apégate a los principios de la palabra y esto te va a llevar en bendición. Esto te va a dar las herramientas necesarias para poder conquistar cualquier promesa que Dios te dé. Vivir conforme a su voluntad, abrazar su palabra, abrazar sus mandamientos, abrazar su voluntad, nos va a llenar de satisfacción, nos va a llenar de plenitud y nos va a ayudar a poder conquistar los terrenos que Dios ya te ha dado, pero que muchas veces no los poseemos por falta de valor, por temor, por habernos distraído o por desobedecer lo que Dios está hablando, por quedarnos arraigados en el pasado, en el sufrimiento, en el tormento, sin soltar lo que ya pasó, y eso no nos permite poder extendernos hacia lo que Dios tiene por delante. Así que pongamos manos a la obra. Preparémonos en todo aquello que necesitamos alistar para poder conquistar lo que Dios tiene para nosotros por delante. Echemos mano de lo que Dios está hablando, de los principios bíblicos y preparémonos con todo lo que sea necesario para conquistar las promesas de Dios, vivir en el éxito conforme a la voluntad de Dios y en plenitud en las promesas que Dios nos ha regalado. Que Dios te bendiga. Espero que esto sea de edificación para tu vida y si es así, compártelo, difúndelo, testifícalo, no sé, pero habla la palabra de Dios, sé valiente,
sé esforzado, obedece lo que Dios tiene para ti y recibe la bendición de Dios. Hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.